Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico sobre el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Nos centramos un poquitito más en el versículo 27 principalmente, desde ahí para explicar, vamos viendo los versículos anteriores y los versículos posteriores. En este versículo específicamente 27, entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Bueno, este es el versículo 27. Nuestra frase principal de estudio del día de hoy es que Bernabé, primero, aparece un poco como intercesor. Él es el que le está ayudando a Pablo para que pueda introducirse, para que pueda entrar. Es entonces el que le ayuda verdaderamente como un intercesor, ¿verdad? Para que Pablo pueda entrar en la comunidad que no lo está aceptando. Ñandean que te tenías en Ducuri que no tenían mucha confianza. O mira que la situación por la que pasó Pablo no era fácil. ¿Por qué? Y porque él, en este sentido, había hecho tantas cosas negativas en Jerusalén. Él fue uno de los primeros que estuvo con ese grupo. Incluso, ¿se acuerdan? En el capítulo 8 decía que él aprobaba la muerte de Esteban. Imagínense, después de todo ese discurso, Saulo aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desató una violenta persecución contra la iglesia en Jerusalén. O sea, en Jerusalén ya había sucedido eso con la presencia de Pablo. Es decir, imagínate un poco una persona que se ha comportado de esta manera. Siempre en persecución. Cuando él sale de Jerusalén y va camino a Damasco, él todavía deja el chip, vamos a decir así. La gente le conoce todavía con ese chip, a pesar de que después de 3 años que estuvo por allá, el chip se quedó en la amargura, en el dolor. Al menos en dura, oye, enda que Pablo se convirtió, oye, enda que Pablo incluso está ahora con los cristianos, oye, enda. Pero ahora cuando vuelve y cuando nos encontramos cara a cara, face to face, entonces anda ahí, y porque justamente la situación, ¿verdad?, nuestra, humana, es bastante complicadita. Nos cuesta mucho a nosotros olvidar, ¿verdad? Nos cuesta mucho a nosotros el perdonar.
Y esto es lo esencial y fundamental que justamente Hechos de los Apóstoles nos va a querer enseñar. Una de las teologías brillantes, excelentes, que nos presenta Lucas y nos habla es que todos, ¿verdad? Así como Juan, buscar la unidad, un solo corazón y una sola alma. Ahí también de Hechos de los Apóstoles, teología lucana, un solo corazón y una sola alma. San Juan dirá entonces justamente el otro, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Ahí por ahí, ¿verdad? O sea, te llama siempre a la unidad. Ñandego entonces, nosotros somos comunidad, queridos hermanos. Nosotros no somos cuantijaños. Ñandego ñaico tener la ñandera pisara, ñaico tener peñañe punu y emoy, ñañe punu, ñaico tener peñan de sere, ñaico tener peñan de rure, lleva a peixe yaguatá, ya ese hina. Pero nosotros, queridos hermanos, tenemos que dar este paso importante, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que reconocer que tenemos necesidad de los demás. Ñandego la ñay ponamino, hina, etcétera, etcétera. Enseguida, ñay empezar a decir la ñandera pichacuerare. Ñamboque, ñaquininina, ya iguasuimba, eve. Y eso no puede ser, ¿verdad? Aquí es donde nosotros tenemos que insistir, es aquí donde nosotros tenemos que, sobre todo, siempre marcar un poco la diferencia. Pero no porque es realmente una diferencia, no sé de qué cosa, queridos amigos, porque la misma vida del hombre es comunidad, ¿verdad? Solamente que tenemos que despertar y tenemos que estar atentos ante uno de los pecados esenciales y fundamentales del hombre, que es el egoísmo, que es la autosuficiencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Conoces mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo
espacio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo, y eso que me duele hoy te lo entrego a ti, porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy, todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy, todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Ñandeyay Pucuijina lleva con Ñanderecobella y Pucuijina en esta segunda semana ya del tiempo de Pascua. Somos hombres resucitados, hombres nuevos ante el Señor. Ñanduña de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no se atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por lo tanto, hermanos, elijan a quienes son de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Queridos amigos, por una parte, la problema hoy, porque somos criaturas, somos limitados, estamos en un grupo humano, siempre en un grupo que vive en relación a en relación de Gatuila y Jacope, nosotros somos personas de relación. Bueno, esto es por una partecita, pero como siempre en un grupo humano surgen las dificultades y los problemas. Pero hay que fortalecerse. Lo importante es que desde Dios y de los criterios de Dios nosotros sepamos cómo vamos a actuar. Y es eso justamente lo que estamos aquí encontrando. Ante la queja de los de lengua hebrea diciendo que el suministro diario así no atendían a las viudas, entonces ahora ellos convocan y dicen, pero va ella pota. Y aquí viene la idea genial. Es la misma comunidad la que tiene que prestar el servicio. A vendas ahí entonces uno que es patrón a la otro tembiguayo o lo que sea, sino que todos juntos vamos a mirar y vamos a decir, esto es lo que nos falta. Queridos amigos, qué linda que es la actitud y qué linda que es la propuesta del Evangelio. Lleva,
porque todos somos responsables. Si nosotros verdaderamente entendiésemos esto, queridos hermanos, en todos los niveles de nuestra iglesia, de nuestras familias, de nuestra política, lleva, entero de allá, ave o ina de calle no funciona, ave de puente o ave o boria jugatira, ave o dorecoya, ave o droga, ave o yapobaya, ave o mondá, ¿se dan cuenta? Ñaño pues tengo baiteas, entonces, no para castigar, sino que sobre todo para arreglar la situación. Ya esa va a coaina, va a balaña de opese y coñaina. ¿Por qué existen chicos en la calle? Entonces, ¿cómo se va a solucionar eso? Y mondado lo que se llama, y que cárcel y paibe. Sino que, ¿qué tenemos que hacer para solucionar el problema verdadero de la sociedad? Apego la ñande yara y añande jinago añande otro lo y teña mañana. Ñande oye saca ñande a la derecha, allá a la izquierda. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia. La palabra de Dios nos tiene que transformar, pero para eso tiene que ser Dios el centro de nuestra preocupación. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. que has comenzado, en mí has comenzado.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo. Especialmente hoy queremos centrarnos en el capítulo 28, hablando un poco ciertamente de los versículos anteriores y también de los versículos posteriores, de lo que significa este capítulo 9, versículo 28. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Este es el versículo 28. Pero se dan cuenta, desde ese momento, esta es la primera palabrita que nosotros tenemos que subrayar. Desde ese momento significa que algo sucede, por eso es el aquí y ahora. Desde ese momento algo ha sucedido. Hay algo que sucedió anteriormente y como nosotros ya sabemos y como hemos reflexionado en los cursos bíblicos anteriores, por una parte, y también en el bloque anterior estuvimos haciendo esa introducción que nos hablaba de la desconfianza, ¿verdad?, de la comunidad cristiana de Jerusalén con respecto a Pablo, que no creían absolutamente que él fuera un discípulo verdadero de Jesús. ¿Cómo puede ser eso? Si él estuvo detrás de nosotros persiguiéndonos, él estuvo encadenando, encarcelando, matando a los seguidores de Jesucristo. Y ya puede mamá, bebé. Esto es lindo también para reflexionar y darnos cuenta de las maravillas que obra el Señor en la vida de sus hijos. Las maravillas de Dios, lo que significa la fuerza del Espíritu, que es capaz de transformar también a las personas. Porque da ya vero yasénico, ella pico peala, hoy coguri peñan de yara, pues cueri, doy cuase, subimba, o muña y subegua, un bepoti subegua, o encarcela y cae subegua. Hago anga, haema gatu, oñe, pero, Oguero sapucay peñan de yara Jesucristo, ni entero este abemar. Haema gatu. Entonces esto es para desconfiar y ellos dicen, y con razón, que no creían que verdaderamente este fuera un discípulo verdadero de Jesús. Pero ante esta situación aparece aquí Bernabé, decíamos, Bernabé que lo lleva, Bernabé que le acompaña. Bernabé entonces como intercesor también es capaz de presentar a la comunidad y decirle, no, amigo, bueno, entonces pongo mi mano en el fuego por Saulo de Tarso. Imagínense, queridos hermanos, esto es demasiado, ¿verdad? ¿Será que nosotros somos capaces, será que nosotros somos capaces de poner, de pensar por alguien, por un compañero nuestro, por un amigo nuestro, entre comillas, poner nuestras manos por él para decir no? Da y la oñe ereya, coya por poner las cosas, aupear ese ave añemoía EPM, la certeza, porque los otros creen que no es un verdadero discípulo. Bernabé lo presenta como verdadero discípulo y pone la cara por él. Y ahí entonces viene, eso es lo que nosotros estamos reflexionando en este versículo 28. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Predicar decididamente en el nombre del Señor. Tener primero una seguridad de la comunidad. Primera cosa hoy. Por eso también te dice desde ese momento. La ñandenda ya el soporte de esa comunidad. Ñandenda ya lleva peatua sube. Umio ya peñande quere. Umi o guataje ya lleva digatumo y la lleva con entusiasmo y con fortaleza esto que el Señor nos dice.
Por eso aquí, cuando te habla decididamente y te habla concretamente y te dice desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor, significa entonces que Él puede sentirse con esa gracia y con esa fuerza de una comunidad que le acompaña, ¿verdad? Una comunidad que le acepta. Sin ser aceptados por una comunidad, dar pasos tan importantes para hacer cosas entonces tan buenas y tan lindas hacia los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No me dejarás caer.
que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón, que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia?
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estábamos diciendo que aquí la controversia es bastante difícil, porque Pablo también, aquí hay dos posibilidades. Pablo que llega, que dice, bueno, va a piopea, llegó a yo ave, añe convertiniose, pero pegueroviata anda pegueroviamo, añe lleva por una parte, se podría haber enojado, ¿verdad? Oñe, no ganamos ahí, a gente que va a piopea. Llegó a Yuave, estamos añemuña, llega de causa ahí. Por el cristianismo, ustedes mismos saben lo que significa el cristianismo, ser perseguido. Yo estoy pasando la misma suerte. Y al final de cuentas, con Pablo, peor todavía, ¿verdad? Porque Pablo tiene la persecución de los mismos cristianos que no le aceptan. Ahora, o yo le hace la tortilla. Y además tiene la persecución de sus hermanos judíos también, que no le aceptan más, porque él, siendo perseguidor, ahora pasa al bando contrario. Ahora él se hace cristiano y él que comienza a predicar de que Jesús es el Mesías. Y ahí vemos la situación. Y eso es lo que encontramos, ¿verdad? Hechos los Apóstoles, que nos dice concretamente y presenta esa situación. Hoy va a decir el sufrimiento, porque yo lo he elegido. Oye, esa cuadra con va la olla po aquí, con años yo le ata de la tortilla. Pero entonces lo segundo, porque lo primero sería, él se hubiese desanimado. Va a Jerusalén, quiere entrar en el grupo, yo soy como ustedes, me he convertido, yo estoy predicando a Jesucristo, y ustedes saben también Pablo con qué energía y con qué fuerza predicaba, ¿verdad? Incluso después más adelante él va a decir, cuántas cosas yo he predicado. Les quisiera nomás mostrar, ¿verdad? Una partecita. Después nosotros vamos a estudiar, pero con más fuerza y con más detención. Cuando lleguemos a los libros, sobre todo Corintios, capítulo 10, comienza la respuesta de la acusación que le hacen a Pablo, incluso en la comunidad donde él, porque no le aceptan pues a Pablo. Y más todavía después también por la forma como él va presentando, ¿verdad? Él dice, el que se gloría en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda, ¿verdad?, a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Bueno, todo esto son introducciones muy interesantes, pero después él va a hacer su propia apología, es decir, él se va a defender directamente, se va a defender. En el capítulo 11 encontramos esa defensa de Pablo, porque hay motivos que
le están persiguiendo a Pablo, no le están aceptando, dentro de la misma comunidad cristiana. Aquí nosotros estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, el problema de que él vuelve, quiere insertarse en la comunidad de Jerusalén y no le acepta, no le acepta. Entonces él podría decir, allí están de cero, bueno, belleza, senda y cuase veima, ahí poñan de yara, va embo, la sereno y va cueja, hoy, David cuase, ustedes no me aceptan en su comunidad, ustedes no me quieren, yo me voy. Ya famoso y allá, ustedes no me aceptan. Entonces voy a bailar por la gente porque no me aceptan, porque no me quieren. Ahí viene el segundo. Esto demuestra que verdaderamente Pablo se sintió tocado por el Señor. Vean con la conversión, si yo quiero cuidar, upeañan de catula ya en la conversión lleva, peñan de yara o poscondereje, peñan de yara e inamaban de lleva. Y entonces vos comenzás a moverte de acuerdo a esos principios. Y eso es lo que vamos a ver un poco aquí en esta apología, justamente, de segunda carta que él escribe, ¿verdad?, a los Corintios. En el capítulo 11 vamos a encontrar del versículo 16 en adelante. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el
por tus ojos misericordiosos, toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe'e, ay de mí si no evangelizara. A sus 31 años, Michel Dupont ha influido a cientos de estudiantes universitarios gracias a su labor con el grupo de la Fellowship of Catholic University Students, llamado Focus. Fue misionera de Focus durante 6 años, dirigiendo estudios bíblicos y orientando a estudiantes. Los que trabajaron con Michelle dicen que le encantaba invertir su tiempo en los demás. Se preocupaba por la persona que tenía delante, quería invertir profundamente en ella, en esa persona. Tenía una gran personalidad y era muy divertida, pero diría que en realidad era más introvertida o callada. Con las personas con las que pasaba tiempo profundizaba mucho, mucho en la amistad. Falleció en 2015, tras un año de lucha contra el cáncer. El 1 de noviembre de 2022, la diócesis de Bismarck, en Dakota del Norte, abrió su causa de canonización. I intend to formally open the diocesan phase of the investigation, aiming and intending to thoroughly examine Michelle's life, brief as it was. Ahora es sierva de Dios, el primer paso en el camino hacia la santidad. Y eso significa que el obispo ha nombrado un postulador, y en el proceso hay un par de teólogos que están estudiando sus documentos, videos, ya sabes, cualquier enseñanza, cualquiera de sus escritos. Como estudiante universitaria y como alguien que entendía las redes sociales, la historia de Michelle resuena entre los jóvenes de hoy. Los jóvenes necesitan ver y oír hablar de Michelle porque necesitan un ejemplo de santa heroica con quien puedan identificarse. Estamos en tiempos desesperados. Los jóvenes de hoy necesitan ejemplos como el de Michelle para ver cómo se vive la vida de una manera radical, con sentido y con amor. El siguiente paso del proceso para la diócesis de Bismarck es enviar los resultados de su investigación al Vaticano. Michelle pasaría al siguiente escalón y sería llamada venerable. Ñandeyarañe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyarañe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyarañe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyarañe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe'e Nuevo Testamento y estamos con este capítulo
9. La última partecita del versículo 31 que insiste, que hace un colofón muy interesante que nos dice las iglesias, ¿verdad? Las iglesias aquí que se refiere a Judea, Galilea, Samaria, todas estas iglesias, es decir, el cristianismo que comenzaba a expandirse, los seguidores de Jesucristo. Entre tanto, y esto es lo que es importante también, esta palabra entre tanto, porque quiere mostrarnos que hay dificultades como siempre en todas las comunidades. Ese que es idealista y que piensa que todo va bien, que todo tiene que ir bien, que no hay problema aquí allá, ese primero luego no conoce la realidad, no conoce la realidad. En todas las iglesias, en todas las comunidades, vos estás en una capilla y siempre va a haber algún grupo por ahí en tu capillita que no está funcionando bien. Vos estás en una parroquia, siempre va a haber alguna de tus capillas, de tus comunidades que no funcionan bien, que y no crece, hay problemas entre la gente, algunos uy porque están peleados entre familia, entre vecinos, se pependajamos, hay pegando ya por poner las cosas, siempre. Pero sin embargo, entre todas estas dificultades, sin embargo, dice, la iglesia gozaba de paz. La iglesia gozaba de paz. ¿Qué es lo que trae esa paz? La paz es cuando nosotros estamos apuntando a nuestro objetivo, hacia donde nosotros queremos caminar. Por eso yo siempre a la gente le decía, ¿qué es lo que a nosotros nos mueve? ¿Por qué nosotros estamos aquí? Nosotros venimos aquí para mirar solamente los problemas que existen entre nosotros. O venimos, está muy bien, conociendo problemáticas existentes, humanamente hablando, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras familias, pero justamente para ir un poquitito más allá y traer y buscar la solución, es decir, esa paz, esa concordia que tiene que existir, ¿verdad? Y entonces, cuando aquí te dicen las iglesias por toda Judea, Galilea y Samaria, está gozando de paz. Recordemos que Hechos de los Apóstoles comenzó en el capítulo 9 con un hombre celoso, ¿verdad? Respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos. Así comenzó, ¿verdad? Con Pablo. Pero Dios fue más que capaz de convertir esta terrible amenaza en una gran bendición, porque Pablo venía con ese furor, pero sin embargo Dios, ¿viste? Nosotros hablamos del escatón, la interrupción de Dios, la irrupción de Dios en la vida de la misma comunidad, porque no es solamente en la vida de Pablo, sino que esto también porque la que se sentía amenazada era la iglesia, era el grupo cristiano. Ahora Lucas muestra que la obra de Dios no solo continuó, ¿verdad?, predicando, anunciando a Jesucristo, sino que fue fuerte a pesar de la gran oposición que se produjo contra ella, la gran, entonces, oposición. Hay una oposición que va contra ello. Ahora, cuando hablamos de Galilea, ¿de quién nos referimos? Hechos de los Apóstoles no nos dice nada sobre la plantación de iglesias en Galilea. En ningún momento nos habla de que ahí fueron o lo que sea, ¿verdad? No sabemos quién comenzó estas iglesias, cómo lo hicieron a todas las grandes obras de Dios que se hicieron en estas iglesias nuevas. Esto nos recuerda que Hechos es solamente una historia parcial de la obra de Dios durante este periodo, ¿verdad? Es muy difícil, pero yo ya les estaba diciendo, en Cafarnaúm, por ejemplo, existen documentos, ¿verdad?, a los cristianos que le llamaban los mirín, así le llamaban, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos son importantes que nosotros tengamos en cuenta, cómo la iglesia poco a poco, y lo que Hechos los Apóstoles luego nos dice con esa persecución, en el capítulo 8, cuando hablaba que comenzaron la dispersión. Capítulo 8, versículo 4, cuando Felipe también se va a Samaria. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Y ahí te habla de Felipe que desciende a Samaria. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y aquí también nos está diciendo claramente esto. Cuando comenzó en Galilea, y no tenemos así específicamente, no hay documentos de eso, pero sin embargo es una comunidad que poco a poco, a 1, 2, 3, basta que ese vaya y comience a predicar, a anunciar a Jesucristo. Interesante, el Mesías. Es que ellos también lo tenían en el corazón, estaban esperando al Mesías. Y ahí con la predicación y con lo que ellos le iban mostrando, llegan a convencerse. Y todo lo que Jesús fue realizando, ¿verdad? Y como dice también la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, recuerden, y Marcos también cuando termina, no se olviden que Él es el que el Espíritu de Él les acompañará, les dirá lo que tienen que decir, cómo tienen que predicar. Y entonces es eso, el Espíritu que les acompañará
con las obras bien concretas. ¿Y cuáles son esas obras bien concretas? Y la conversión. Upeago la llave caen. Ahora dice, las iglesias tenían paz. Esto no significa que toda persecución había parado, ya es agüesa. Entre tanto, véala y ponala, ya subrayada. No es que las persecuciones ya habían terminado, en cambio significa que tenían paz en medio de la persecución. Es decir, que nosotros, queridos hermanos, cuando entendemos nuestra misión y cuando sabemos cómo tenemos que caminar, sentimos esa paz del Señor, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 9:31, llegamos a una encrucijada histórica, que es muy importante en Hechos y en los eventos del Imperio Romano también. Recordemos que en el año 37 después de Cristo, Caifás fue reemplazado como sumo sacerdote. Primero por Jonatán, después por Teófilo. En el mismo año, Calígula sucedió a Tiberio como emperador romano. Calígula fue extremadamente hostil con los judíos y fue asesinado 4 años después. Pero ese entró también con todo, ¿verdad? Contra los judíos, pero el que se está expandiendo con la fuerza, ¿verdad? Eran judíos, pero en realidad eran cristianos, ¿verdad? O sea, eran judíos cristianos, ¿verdad? Entonces ahí se lanzó, ¿verdad? Contra el cristianismo principalmente. Ahora, las iglesias eran edificadas. La palabra edificada lleva la idea de ser construido. La iglesia crecía en número y en fuerza. Esto es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces se iba consolidando, consolidarse, tomar fuerza. Todo esto, queridos hermanos, cuando el autor sagrado nos está hablando y nos está diciendo, quiere decir que a pesar de las adversidades, en esas adversidades, en la medida, así como Pablo, y él tiene bien claro, a pesar de que le están rechazando por todas partes, él sigue. Pero ¿por qué se edifica y se consolida la iglesia en estos lugares? Porque justamente le tienen a Cristo en su vida. Le tienen a Cristo en su vida. Y por eso dice, vivían esta comunidad, la iglesia, en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Bueno, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo nosotros por el día de hoy. Pedimos que así también sea nuestra realidad, que así también nosotros podamos vivir nuestra realidad de iglesia. Así que les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.